Ok, vamos a comenzar ahora trabajando nuestras primeras sentencias de SQL. En este caso vamos a ver la primera palabra reservada, que va a ser la palabra select. Realmente lo que vamos a hacer con select es únicamente estar visualizando datos de nuestras tablas. Con select realmente lo que hacemos no es modificar ni alterar, ni siquiera cambiar el comportamiento o alguna estructura de nuestra tabla o base de datos. Entonces, select únicamente por sí sola no va a funcionar. De hecho, si nosotros, por ejemplo, en este caso damos clic a ejecutar, pues va a decir que nos falta una expresión, puesto que únicamente estamos poniendo la palabra reservada select. La manera más simple de obtener información de una tabla es poner select, después seguido del operador de, en este caso estrellita o multiplicación, como lo quieran decir, seguido de la palabra from y después vamos a poner empleado. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que este operador, que es un operador totalitario, lo que nos da a entender que va a extraer todo lo que venga de empleado. Entonces, realmente lo que estamos diciendo con esto es una totalidad. ¿Qué estamos haciendo con la totalidad? Bueno, selecciona todo de, para eso nos sirve la palabra from, porque nos dice de dónde van a provenir los datos, bueno, de dónde provienen, de los empleados. Y al final tenemos que poner punto y coma, puesto que como estamos trabajando sentencias, estas sentencias se dividen en punto y coma. Entonces vamos a seleccionarlo todo así y vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, ya aquí en la parte de abajo nos está mostrando toda la información relacionada con lo que viene siendo la tabla que ya hemos trabajado anteriormente. Como podemos ver, aquí abajo nos dice un mensaje que dice 10 filas de vueltas en 0,04 segundos. Y aquí arribita dice, hay más de 10 filas disponibles, aumente el selector de filas para ver más. ¿A qué selector de filas se refiere? Bueno, este se refiere al que está aquí. Vamos a poner por ejemplo 15 y vamos a volver a ejecutar, en este caso nuestra sentencia. Ahora vamos aquí abajo y nos dice que hay 14 filas de vueltas. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, podemos indicarle aquí un número de filas máximos a ver. Por defecto viene 10, pero nosotros podemos cambiar ese valor a valores muy grandes. Esto lo pone el intérprete en este caso porque nosotros bien pudiéramos trabajar con tablas que contienen mucha información y si realmente nosotros cuando decimos select todo from una tabla, imagínate que esta tabla tenga miles y miles de filas o de datos, en este caso, tardaría mucho en intentar imprimir cada uno de los resultados que está obteniendo de los datos guardados. Entonces realmente esto que nosotros ponemos aquí de agarrar en este caso las primeras 10 o que las primeras 15 o las primeras 30, dependiendo del número que le pongamos aquí, esto realmente no funciona en SQL. Si nosotros trabajamos puro SQL, esta sentencia nos está diciendo que nos va a traer todos, es decir, todos, sin importar el número que sea muy grande o sea muy pequeño, nos va a traer todos. Por lo que esta sentencia es de las más costosas en cuanto a tiempo y rendimiento porque si nosotros decimos que traiga algo de una tabla, pues lo va a traer todo sin importar el tamaño de esta tabla. Así que hay que tener esto en cuenta. De igual manera aquí el entorno nos protege de cierta forma y nos indica un número como mínimo y como máximo para poder mostrar las filas. Ahora, si el número que mostramos, por ejemplo, aquí pusimos 15, el número que ponemos de filas es mayor al de los registros que tenemos, pues simplemente va a imprimir los que tengamos. Como es aquí, aquí nada más tengo 14, yo le puse 15, pero no me va a mostrar los 15 porque solamente tengo 14, que son estos datos que ingresamos anteriormente en el código que copiamos y pegamos. Así que bueno. Otra de las cosas que quiero explicarte es que, por ejemplo, nosotros podemos dividir la sección en
2, por ejemplo, tenemos aquí nuestra palabra de selecciona y en esta parte usualmente debería de ir, por ejemplo, los nombres de los campos. Puede ir un campo separado de otro campo, separado de otro campo, tal y como lo vemos aquí. Los campos se separan con comas y realmente no se tienen que poner estos símbolos de mayor y menor, pero yo los pongo para darte a entender que estos son campos. Ahora, aquí en la palabra reservada from, nosotros lo que indicamos es de dónde vamos a sacar los datos y aquí pueden ir tablas. Por ejemplo, puedo poner yo mi tabla y adicionalmente yo pudiera, en este caso, mandar a traer información también de otra tabla al mismo tiempo. Entonces yo puedo trabajar información de varias tablas y visualizarla aquí. Entonces, obviamente para hacer esto se necesitan cumplir una serie de requisitos para poder mandar traer información de varias tablas y visualizarlas como un conjunto de datos. Pero bueno, vamos a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner empleado, pero nosotros teníamos empleado así con minúsculas. Vamos a ver qué pasa si ahora yo pongo empleado con mayúsculas y sigo manteniendo el campo totalitario. Ahora, aquí estoy mandando a traer todos y lo tengo dividido en dos partes. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si yo le doy clic a ejecutar. Como vemos, realmente no pasa nada. Nos sigue mostrando los resultados sin ningún error. Y esto nos da a entender que el entorno de Oracle no hace diferencia por mayúsculas y minúsculas. Entonces, si nosotros creamos una tabla con mayúsculas o con minúsculas, al entorno no le va a importar eso, sino que te las va a poner por defecto de alguna manera. En este caso lo estamos viendo todo en mayúsculas. Entonces, de igual manera, si ponemos select en minúsculas, el from con minúsculas y empleado lo dejamos así en mayúsculas, ejecutamos y todo se queda tal cual. Realmente no hay ningún cambio porque no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí tenemos algo muy importante a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí estoy obteniendo todas las columnas. Imaginemos por un momento que yo nada más quiero saber, por ejemplo, el nombre de mis empleados y su salario. ¿Cómo haría yo esto? Bueno, en vez de poner este operador, yo lo que voy a poner es nombre y coma salario. Y lo que voy a hacer es ejecutar esta sentencia. Y como podemos ver, esta sentencia únicamente me trajo nombre y salario. Esto porque si nosotros en select indicamos por medio de comas el nombre de los campos que queremos obtener, pues lo podemos hacer. De igual manera, si ocupamos más campos, los podemos ir añadiendo aquí sin distinción. Ahora, otra cosa que quiero que veas es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer, por ejemplo, esto. Y nosotros podemos estar alternando entre mayúsculas y minúsculas. Realmente esto se ve mal para nosotros, pero pues para el entorno no le importa, la verdad. Ejecutamos y como vemos no pasa nada realmente. Ahora, si te has dado cuenta, a veces yo en lo que te he enseñado, a veces he estado seleccionando, como puedes ver, he estado seleccionando y a veces no he estado seleccionando las sentencias. ¿Por qué hago esto? Bueno, lo hago porque nosotros, si por ejemplo tenemos otra sentencia, voy a poner, por ejemplo, ahora en mayúsculas, select todo de departamentos. Por ejemplo, si yo tengo esto aquí, en este caso yo lo que puedo hacer es ejecutar tanto una como otra sentencia, pero veamos qué es lo que pasa si yo ejecuto esto así. Marca un error. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo dos selecciones de datos y realmente yo únicamente puedo visualizar datos de una sentencia. No puedo estar visualizando en este caso al mismo tiempo datos de dos sentencias, por lo que marca error. Pero ahora veamos qué es lo que pasa si yo selecciono, por ejemplo, aquí esta sentencia y manteniendo seleccionado esto, voy a darle a ejecutar. Ok, es departamentos porque recordemos que las tablas se trabajan en singular. Ahora vemos que
tenemos aquí resultados, a diferencia de anteriormente que cuando ejecutamos la línea de código así sin seleccionar nada pues nos marcó error, pero ahora que seleccionamos la sentencia sí nos está trayendo datos. Esto pasa porque el entorno detecta que estamos seleccionando una sentencia y aunque tengamos otras sentencias las va a ignorar y solo va a ejecutar la que nosotros estemos seleccionando. De igual manera, si yo seleccionara esto y ejecutara, me va a mostrar los datos que le estoy pidiendo aquí. Entonces estas son de las principales cosas que uno tiene que saber cuando esté trabajando aquí con eh, las tablas y la información. Ahora, te voy a poner un ejemplo, bueno, no un ejemplo, un ejercicio para que tú lo hagas en tu entorno y te voy a pedir que de la tabla de departamentos me obtengas el nombre de departamento y la ciudad únicamente. Este ejercicio lo realizas tú mismo y cuando lo termines vas a continuar el video. Ok. Ya una vez que hayas hecho el ejercicio, lo que te voy a enseñar ahora es una manera en cómo nosotros podemos visualizar la información de una forma distinta. Por ejemplo, vamos a dejar todo así. Vamos a seleccionar todos los campos de la tabla empleada. Ok, aquí estamos viendo, por ejemplo, que tenemos nuestros empleados y tenemos cargos, también tenemos las fechas de contrato y los salarios. Como podemos ver, algunos salarios se repiten, algunos ID de departamento de la llave foránea se repiten, así como también algunos cargos. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, el nombre y el cargo. Vamos a poner nombre, coma, cargo y lo vamos a ejecutar. Aquí estamos obteniendo varios valores y vemos que de un empleado tiene que ser presidente y luego tenemos que los otros dos son manager y el tercero también lo es. Después tenemos dos analistas y hombres, personas de venta. Y bueno, tenemos también otros cargos. Lo importante que quiero que veas es, por ejemplo, ahora vamos a quitar el nombre y lo vamos a ejecutar. De igual manera nos está mostrando ahora los cargos, pero vemos que nos los está repitiendo. De igual manera nos está mostrando las 14 filas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque normalmente si seleccionamos, en este caso ponemos selecciona de una columna, pues nos va a traer todos los resultados que le indiquemos, aunque no hayamos puesto el operador de totalidad. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, evitar esta repetición. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuáles cargos existen en la tabla de empleados en el campo de cargo, nosotros podríamos hacer un filtro para evitar los resultados repetidos. ¿Cómo hacemos ese filtro? Bueno, existe una palabra que se llama distinct. La voy a escribir en mayúsculas. Distinct. Esta palabra hace una distinción entre los resultados que vayamos obteniendo, de manera que cuando un resultado se repita, porque ya haya sido impreso aquí en la pantalla, pues lo va a omitir para no volverlo a repetir. Vamos a ejecutar ahora el código para ver qué es lo que pasa. Y como vemos ya no nos regresa las 14 filas, sino nos regresa 5 filas porque únicamente tenemos 5 cargos distintos que se van alternando a los 14 empleados. Entonces distinct nos sirve para poder trabajar datos, en este caso que no se repitan. De igual manera, no única y exclusivamente podríamos usar un campo. Podríamos poner, por ejemplo, nombre también. Lo ejecutamos y ahora nos vuelve a mostrar las 14 filas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque anteriormente únicamente teníamos cargo, ¿ok? Pero ahora le estamos dando un nombre y un cargo. Entonces, los nombres y cargos que se repitan, es decir, si por ejemplo yo aquí tuviera a Jones y manager y hubiera otro Jones y manager, pues ese otro Jones y manager me lo va a omitir, cosa que no pasa porque no se repite ningún nombre al mismo tiempo que tiene un cargo. Entonces, como no existe esa coincidencia, pues no me omite ninguna fila. Pero si hubiera alguna coincidencia como otro
a Allen que fuera manager, pues también me lo va a omitir. Pero como no es el caso, pues no lo hace. Entonces, estas son las maneras sencillas y las cosas básicas que tienes que saber para poder consultar datos de una tabla. En próximos videos vamos a ver más características de SQL, así que te espero en los próximos videos.